Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón para el domingo 26 de febrero del año 2023 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto del Evangelio según San Marcos capítulo 14 versículos del 61 al 65. Pero Jesús guardó silencio y no contestó nada. Así que el sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le respondió: Yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces sus vestiduras y dijo: ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos lo condenaron y declararon que merecía la muerte. Algunos comenzaron a escupirlo y mientras le cubrían el rostro y le daban de puñetazos, le decían: «Profetiza». Y también los alguaciles le daban bofetadas. Recientemente, un cómico habló de los difíciles momentos que vivió su familia el año pasado, cuando extirparon un tumor del tamaño de una pera del cerebro de su esposa. Elogió a los médicos y apreció lo que la ciencia y la tecnología pudieron lograr. Lamentablemente, sus comentarios también ridiculizaron la Biblia. Mencionó que el nombre del hospital neoyorquino es Monte Sinaí y se preguntó por qué una institución comprometida con la ciencia y la tecnología llevaría el nombre de un lugar que incluye la historia de Dios hablando a Moisés desde una zarza ardiente, desde un arbusto. En su opinión, es una historia bíblica tonta que no tiene cabida en un hospital. Su broma revela que la ciencia y la tecnología son el Dios de ese comediante. Un ridículo así, si se le confronta, se convierte rápidamente en desprecio. Y si se le presiona un poquito más, puede llegar a convertirse en odio. En las Escrituras, Dios confronta a nuestro orgullo y nuestro deseo de control. Nos llama al arrepentimiento y a la humildad en la fe. Jesús fue despreciado por los líderes religiosos judíos de Jerusalén. En las palabras que acabamos de leer del Evangelio de Marcos, Jesús estaba preso ante unos hombres cuya burla revelaba un odio criminal. Jesús había sido arrestado en el huerto de Getsemaní y llevado a la casa de Caifás y a la de Anás, que eran los sumos sacerdotes actual y anterior a cargo del templo respectivamente. Jesús se encuentra ahora ante los altos mandos religiosos de Israel que forman un consejo llamado el Sanedrín. Los 71 líderes son sacerdotes y maestros de la ley o maestros del Antiguo Testamento. Y ellos pretenden llevar a cabo un juicio legítimo para poner fin al ministerio de Jesús y al creciente número de personas que le siguen. El juicio se organiza apresuradamente de madrugada. Los mensajeros se apresuran a reunir a los miembros del Sanedrín y se rompen las reglas. Se llama a falsos testigos para que mientan sobre Jesús. El resultado ya estaba decidido mucho antes de que comenzara el juicio injusto. Fue un juicio de farsa.
El juicio alcanza su punto culminante cuando Caifás le pregunta a Jesús si es el Hijo de Dios. Él da una respuesta clara, con una promesa maravillosa, sabiendo de antemano que su respuesta será rechazada. Jesús hace esto por nosotros. Jesús responde por nosotros. Tanto el Evangelio de Mateo como el de Marcos nos cuentan lo que ocurrió aquella noche cuando Jesús compareció ante Caifás. La pregunta clave del sumo sacerdote y la respuesta de Jesús difieren ligeramente en cada relato. Juntando los relatos de los evangelios, de estos dos evangelios de Mateo y de Marcos, obtenemos algo así. Caifás le dice a Jesús: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del bendito. A lo que Jesús responde: tú lo has dicho, yo soy. Tanto Mateo como Marcos nos dicen que Jesús continúa diciendo: y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. La respuesta de Jesús es rotunda e inequívoca. Caifás lo llama blasfemo. Jesús se ha llamado a sí mismo Dios. El sumo sacerdote se rasga las vestiduras para mostrar su indignación. Todos los miembros del Sanedrín lo condenaron y declararon que merecía la muerte. La primera parte de la respuesta de Jesús, la que está escrita en el Evangelio de Mateo, revela algo muy importante. Como Jesús había dicho poco antes de ser interrogado por el ex sumo sacerdote Anás, había estado enseñando abiertamente ante el mundo. Muchos sabían ya lo que Jesús había estado enseñando. Muchos habían sido testigos de sus milagros. Muchos habían oído a Juan el Bautista en el río Jordán decir que Jesús era el Cordero de Dios que había venido a quitar los pecados del mundo. Sacerdotes y maestros de la ley que informaban al Sanedrín o que incluso podían haber sido miembros de ese cabildo habían estado presentes durante el ministerio de Jesús. Oyeron a Jesús perdonarle sus pecados a un paralítico, algo que solo Dios tenía autoridad para hacer, y luego vieron al mismo paralítico levantarse y caminar. Sabían que Jesús había resucitado a Lázaro. Incluso esa misma semana habían estado debatiendo con Jesús en el patio del templo. Cuando Jesús contesta al Sanedrín, está señalando el hecho de que está ante ellos en este simulacro de juicio, porque saben que se ha identificado como el Hijo de Dios, el Salvador prometido. No hay necesidad de preguntarle. Sin embargo, añade Marcos, Jesús da una respuesta que es clara como el cristal para nosotros que estamos leyendo estos acontecimientos 2000 años después. Cuando pregunta: ¿eres el Hijo del bendito, o sea, de Dios Todopoderoso? Y Jesús contesta: yo soy. Incluso esta frase tan breve está cargada de un significado que podría pasarnos desapercibido. Esa frase yo soy es la que Dios utiliza para identificarse ante Moisés en la zarza ardiente. Es el nombre de Dios que los creyentes del Antiguo Testamento se negaban incluso a pronunciar. Cuando veían el nombre en las Escrituras, el nombre yo soy, en las Escrituras decían Adonai, que significa Señor. A la pregunta ¿eres tú el Hijo del bendito?, Jesús responde: yo soy. Está diciendo: yo soy el Señor, el Hijo eterno de Dios, todopoderoso, glorioso, en igualdad con el Padre, el Mesías que había de venir a salvar al mundo del pecado, de la muerte y de Satanás. El juicio es increíble. ¿Cómo pueden ser tan ciegos estos maestros de la ley, estos respetados líderes religiosos judíos? Saben que Jesús ha enseñado como nunca nadie. Han visto la esperanza y la alegría que ha dado a los que le siguen. Han sido testigos de sus milagros, han visto cumplirse en él las profecías sobre el Cristo que había de venir, han escuchado el testimonio de Juan el Bautista. Todo está ahí, delante de ellos. ¿Cómo pueden ser tan insensatos? ¿Cómo pueden negar lo evidente? ¿Se trata acaso de simple orgullo y abuso de poder? ¿Cómo puede la gente de hoy negar lo obvio?
Además del Antiguo Testamento, nuestro mundo también tiene el registro de los evangelistas y de los apóstoles, y junto con ellos la resurrección de Jesús. No solo se han cumplido las profecías del Antiguo Testamento sobre Jesucristo, sino también la asombrosa profecía de que la salvación a través de Él sería proclamada por todo el mundo. Ciegamente, muchos insisten hoy en que el mundo evolucionó, que no fue creado por Dios según las Escrituras. Su creencia es ciega, porque estadísticamente el tipo de macroevolución que abrazan es imposible, y la evidencia en la naturaleza los exhibe. Su rechazo a Jesucristo es empecinado porque cuanto más cavan los arqueólogos en las ruinas de Israel y sus alrededores, más pruebas vemos que reflejan los lugares y las personas a los que hace referencia las Escrituras. Su oposición a Cristo es necia por el impacto que la Biblia y Cristo han tenido en el mundo que nos rodea. El respeto a la mujer, la educación, los hospitales, el respeto a la vida no formaban parte del mundo romano. Son bendiciones que Dios nos ha concedido a través de innumerables cristianos desde aquel día en que Jesús ascendió al cielo. La oposición a Cristo es insensata, destructiva y soberbia. Alza el puño contra Dios y contra su palabra. A menudo se convierte en odio ciego. Los arqueólogos cristianos son ridiculizados y marginados por los eruditos que rechazan la Biblia. Los científicos que se declaran cristianos son marginados por los que rechazan la Biblia. El arte cristiano es marginado. Se afirma que el respeto a la vida es malo y se alaba a los mercaderes de la muerte. La incredulidad ciega, que a menudo se convierte en odio, puede llegar a intimidarnos, puede hacernos callar y tratar de escondernos. También nosotros luchamos contra el orgullo. Nos avergüenza admitir una confianza infantil en el Cordero de Dios. Podríamos estarnos sintiendo y pensando como Pedro en el patio, negando a Jesús, o como los discípulos que huyeron de Getsemaní. Mientras Jesús está ahí ante el Sanedrín, enfrentando el odio de las autoridades religiosas judías. Pero recordemos los nombres de otros 2 hombres aquella noche. 2 hombres que sorprendentemente eran también miembros del Sanedrín. Esos hombres son José de Arimatea y Nicodemo. Nicodemo es el maestro de la Biblia que una vez se entrevistó con Jesús por la noche y oyó decir a Jesús esas preciosas palabras del Evangelio sobre que Dios ama tanto al mundo que le dio a su Hijo unigénito. Ambos hombres siguieron a Jesús, pero en secreto, según se nos dice, porque tenían miedo de que sus compañeros, los líderes religiosos, se dieran cuenta. No son tan distintos del científico, del maestro o el catedrático o del estudiante de nuestros días que ocultan su fe. No son tampoco distintos a nosotros, que a veces también ocultamos nuestras convicciones. Cuando Jesús se presentó aquella noche ante el Sanedrín, es probable que ni José de Arimatea ni Nicodemo estuvieran presentes, ya fuera por decisión propia o porque el sumo sacerdote los excluyó. Después de que Jesús murió en la cruz, estos 2 hombres se hicieron notar. José pediría audazmente a Pilato permiso para enterrar a Jesús, y ambos hombres lo enterrarían en la tumba de José. En ambos hombres me refiero a Nicodemo y José de Arimatea, y se identificaron como discípulos de Jesús. Si esperaban aquel día la resurrección, no lo sabemos, pero sí sabemos esto. Cuando Jesús dice clara y audazmente que es el Cristo, el Hijo de Dios, promete volver. Y recuerda lo que le dijo a Caifás: ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. Ese será el peor de los días para todos aquellos que, como Caifás, rechazaron ciega y odiosamente a Jesús. Pero será el mejor de los días para los que creyeron en Jesús y le siguieron. Será un gran día para Pedro, débil y caído como estaba aquella horrible noche en el patio de Caifás. Será un gran día para los discípulos que huyeron y luego se escondieron hasta incluso después de que Jesús resucitara de entre los muertos. Será un gran día para aquellos 2 miembros del Sanedrín que una vez escondieron su fe. Será un gran día también para nosotros, por más débiles y vacilantes que seamos a veces.
Por la fe en Jesús, estas palabras pronunciadas como dura advertencia a Caifás son una promesa para nosotros. Jesús vendrá a sacarnos del odio y de la hostilidad para que estemos con Él para siempre en el cielo. Esto es así porque Jesús respondió a Caifás y recibió toda la violencia, el odio y el rechazo por nosotros. Jesús estuvo allí en nuestro lugar, donde nosotros hemos sido débiles y vacilantes. Él fue firme e intrépido. Donde nosotros nos hemos escondido, Él dio la cara. Donde nosotros nos avergonzamos, Él se hizo notar. Donde nosotros hemos bajado la cabeza y guardado silencio, Él respondió claramente. Su perfecta obediencia, incluyendo su testimonio ante Caifás, reemplazó nuestra desobediencia, incluyendo nuestro débil testimonio y nuestros fracasos para defender la fe en Jesús. Pagó un gran precio por hacer esto. Imagínate a todo el Sanedrín, cerca de 70 hombres, pidiendo que Jesús merece ser condenado a muerte. Veámoslos escupiendo, veámoslos vendándole los ojos a Jesús. Veamos a los guardias golpeando a Jesús y desafiándolo a adivinar cuál de ellos lo golpeó. El sufrimiento que Jesús soportó esa noche alcanza su clímax en la cruz, donde es abandonado por el Padre y sufre el infierno que nosotros merecíamos. Este es el precio necesario a pagar por nuestros pecados, que incluyen el testimonio débil y la cobardía. Jesús derramó su sangre también por esos pecados. Miremos de nuevo a Jesús ante el Sanedrín. Parece débil e indefenso, pero nos está mostrando, nos está diciendo que Él tiene esto bajo control. Él está ahí por nosotros. Le da a Caifás una respuesta clara. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Hace una promesa asombrosa y sufre el rechazo por nosotros. Un comediante puede ridiculizar la Biblia y poner a los médicos y a la tecnología por encima de las promesas de Dios reveladas en las Escrituras. Su mujer sobrevivió a la cirugía, y eso es todo lo que obtuvo. Unos años más de vida, nada más. No dejes que un ridículo así te quite la esperanza. Mira a Jesús de pie ante Caifás y recuerda lo que ha hecho por nosotros. Aférrate a eso. Recordando lo que Jesús ha hecho por nosotros y confiando en sus promesas, podemos, con sereno dominio propio y determinación humilde, estar de pie con Jesús y decirle a los miembros de nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo y a nuestra comunidad: Jesús es el Hijo de Dios, nos ha redimido de nuestros pecados, ha prometido volver, y el cielo es nuestro hogar. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.